La madre solitaria atendió la llamada sobre el niño desaparecido y el millonario quedó congelado. Carmen estaba en la cocina. La luz tenue del ventilador iluminaba un rincón oscuro. Sin embargo, el silencio era más pesado que la bruma del atardecer. Desde que Leo desapareció, su vida se había convertido en una secuencia de días vacíos, uno tras otro, donde el único sonido era el eco de su propio llanto. Sin trabajo y sin amigos cercanos, la soledad se había acumulado como una sombra en cada rincón de su hogar. El día de su 7º cumpleaños se acercaba, y el nudo que sentía en el estómago amenazaba con desbordarse en lágrimas. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Un único timbrazo interrumpió la pesadez de la noche. Con manos temblorosas, descolgó el aparato. La voz al otro lado era un susurro familiar, suave y entrecortado. «Mamás, soy yo». El corazón de Carmen se detuvo. ¿Podía ser? ¿Era una broma cruel? ¿O la realidad reescribiéndose frente a ella? Todo su mundo giró. Sin poder pensar con claridad, se encontró en la comisaría, rodeada de policías que la miraban con una mezcla de compasión y escepticismo. La oficial que la atendió, de rostro sólido y mirada atenta, tomó notas mientras Carmen relataba la llamada. «No estoy loca. Por favor, deben ayudarme». Algo en su voz capturó la atención de los oficiales. Había un aura de desesperación que resonaba en la sala. Historias de niños desaparecidos, encuentros trágicos. Todo flotaba alrededor de ella como un torbellino. «Lo siento, pero hay que ser cautos», uno de los agentes murmuró. La frase le cortó el aliento. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, la sombra del escepticismo se cernía sobre ella. Sin embargo, Carmen estaba decidida. Tenía que descubrir la verdad detrás de esa voz. Un viejo amor, un secreto enterrado y un pasado que ella pensaba haber dejado atrás comenzaban a cobrar vida de nuevo. Los días pasaron y todo parecía tomar un rumbo oscuro. Mensajes anónimos llegaron. Un rastro de pistas la llevó a lugares ocultos, un viejo almacén, una sociedad secreta y una conexión inquietante con un millonario del que nunca había oído hablar. ¿Por qué sus caminos estaban entrelazados? Las sospechas la mantenían despierta por la noche, y cada descubrimiento se sentía como un golpe en el pecho. Con cada paso que daba, parecía acercarse a su hijo, pero también a un abismo del que tenía miedo de caer. Ahora, en una antigua cafetería oscura, el aroma a café le recordaba al pasado. La conversación con un informante dejaba claro que estaba cerca, muy cerca de la verdad. Su corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana. ¿Qué vendría ahora? Carmen se sintió atrapada entre la esperanza y el terror. Y justo cuando un destello de luz apareció en su mente, un mensaje de texto hizo vibrar su teléfono. «Te advierto, no sigas buscando. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar». Carmen miró la pantalla de su teléfono. La vibración parecía un latido en su pecho. El mensaje se quedó grabado en su mente. «Te advierto, no sigas buscando». Pero ¿cómo podía dejar de buscar? El impulso de encontrar a Leo era más fuerte que cualquier advertencia. En un instante, la presión en su pecho se transformó en una oleada de determinación. Necesitaba respuestas y no iba a rendirse. Justo cuando estaba a punto de levantarse, el portero de la cafetería, un hombre mayor que siempre la saludaba con una sonrisa tenue, se acercó. «Carmen, ¿estás bien? Tienes un aire preocupado», dijo, sus ojos transmitiendo su preocupación genuina. Antes de que pudiera responder, un ruido extremadamente fuerte la sobresaltó. Un estallido sordo, seguido de un grito que atravesó pensó. Pero no, el caos se desataba a su alrededor.
A través del silencio estridente, Puss escuchó pasos apresurados y el murmullo de voces asustadas. Se asomó hacia la ventana. Había un coche negro y algunos hombres con trajes corrían hacia la entrada. La adrenalina subió como una corriente eléctrica. En su pecho sentía que algo grande estaba sucediendo, algo que no entendía. Entonces, de repente, se escuchó una explosión. La ventana se hizo añicos. Un proyector del exterior iluminó la cafetería, proyectando sombras siniestras sobre las paredes. La gente gritaba y corría por doquier, pero ella se quedó paralizada. El caos la envolvió como una ola. En medio del tumulto, su mirada se encontró con un rostro conocido, el del millonario que había aparecido en varias noticias recientemente. Estaba cerca, visiblemente asustado, y antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, él se acercó a Carmen. Su expresión era desesperada. «Carmen, escúchame. Hay cosas que...» gritó por encima del estruendo. Las palabras impactaron como un rayo. «¿Qué? ¿Qué sabes de él?», le preguntó, su voz temblorosa por el miedo. Pero antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador rompió el aire. Un grupo de hombres irrumpió en la cafetería y comenzaron a disparar. Un par de balas atravesaron la zona donde se encontraban, y los gritos se volvieron más intensos. Carmen sintió un empujón y cayó al suelo. La angustia llenó sus pulmones mientras buscaba cobijo. Miró al millonario que se había lanzado a su lado. «No dejes que te atrapen. Leo está en peligro y yo también. Confía en mí», le urgió, mientras varios clientes empezaban a ser evacuados. El reloj de su vida parecía estar corriendo a toda prisa. Todo lo que había conocido, cada pista y cada esperanza, se desmoronaba. La luz del caos iluminaba sus rostros pálidos, reflejaba la profunda desesperación en sus ojos. «Carmen, sigue esto. Es más grande de lo que pensamos. Hay una conspiración. Tu hijo. Yo soy parte de esto, pero no como crees», susurró el millonario, mientras una onda de una segunda explosión podía sentirse profunda, como un eco del destino maldito que la había perseguido. Carmen se quedó atónita, procesando sus palabras en medio del ruido ensordecedor. El pasado que creía conocer se desvanecía, y una nueva verdad empezaba a formarse, oscura y confusa. Mientras el millonario trataba de tirarla hacia la salida, su mente luchaba con lo que minutos atrás había considerado certeza. ¿Qué significaba? ¿Quién era realmente? Mientras la evacuación se volvía un escenario de desesperación, el estallido de su realidad se hacía más claro. Todo lo que había querido saber, lo que había creído sobre su hijo, se tambaleaba, cobrándose el sentido de su búsqueda. No había vuelta atrás, en un instante, la cafetería se volvió un laberinto de sombras y gritos, y el aire olía a pólvora y miedo. «No hay tiempo para explicaciones. Solo escucha. Leo no es quien crees que es», gritó. Las palabras se clavaron en su pecho como una daga. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía ser posible? Mientras el millonario empujaba a Carmen hacia la salida, ella se resistió. «Espera, dime la verdad», exigió, su voz elevada en medio del caos. A su alrededor, las luces titilaban como sus esperanzas, y el estruendo de balas resonaba como un eco de su dolor. «Es más complicado, Carmen. Lo descubrirás, pero necesitan que te alejes. Ven conmigo», dijo, finalmente mostrándole una pequeña puerta trasera. Ella podía ver la salida, pero también podía sentir el peso de sus secretos. La mirada del millonario, entre el miedo y la desesperación, le hacía dudar. El sonido de la explosión aún retumbaba en su cabeza mientras él la empujaba a través de la puerta. En el exterior, la noche estaba tensa. Calles llenas de caos, luces de sirenas reflejándose en edificios como un mal sueño.
¿Qué quieres decir con que Leo no es quien cree que es? Insistió, apretando los puños. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido. Escucha, todo está conectado. Leo, él fue parte de algo mucho mayor desde su nacimiento. ¿No te parece extraño que desapareciera justo antes de su cumpleaños? No fue un accidente, dejó caer, antes de que la multitud comenzara a dispersarse. Sus ojos brillaban con una intensidad fría. Carmen se sacudió. ¿Qué has hecho? La pregunta salió como un susurro cargado de angustia. ¿A qué se refería? ¿Y cómo podía estar mezclado su hijo en algo más grande? El millonario se giró, aturdido. Hay personas que quieren a Leo a toda costa, porque sabe algo que no debería. Y yo estoy aquí porque no tengo otra opción. Ellos me obligaron a actuar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Todo lo que había creído, su amor, su búsqueda, se tambaleaba. ¿Qué sabe Leo? ¿Qué es lo que está en juego? Gritó, los ojos llenos de lágrimas, mezcla de confusión y rabia. No podemos quedarnos aquí. Vienen hacia nosotros. Él la incómoda tono de urgencia, su rostro empalidecido. Carmen vio cómo un grupo de hombres con trajes oscuros se acercaban, sus miradas fijas, como águilas buscando a su presa. El dolor se mezcló con la adrenalina. Al coche, bramó él, arrastrándola justo cuando un disparo resonó cerca. La base de sus nervios estalló en llamas. Corrieron hacia un vehículo oscuro, una lujosa limusina que parecía fuera de lugar en medio del caos. Mientras él abría la puerta, Carmen sintió un terror primigenio. El millonario la empujó adentro, justo cuando una sombra se cernía sobre ellos. Este es nuestro único chance. La puerta se cerró con un golpe sordo. El motor bramó y el coche se lanzó a la oscuridad, mientras las luces de la cafetería se alejaban. Carmen respiró entrecortadamente. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, el eco de su voz resonando en la cabina. Él la miró fijamente. Es más profundo de lo que imaginas. Hay una razón por la que nunca desapareció, y tiene que ver contigo y lo que eres. Yo fui el qué. Pero justo allí, el coche frenó de golpe, y el silencio se volvió ensordecedor. Carmen se quedó congelada. ¿Qué? ¿Qué eres tú?, exigió, el pánico en su voz. El millonario giró su cabeza hacia ella. Tu hermano está vivo. Leo es más que solo tu hijo. Es nuestro hijo. Las palabras cayeron entre los dos como una bomba. Carmen se sintió desmayar. No, no puede ser. Los ojos del millonario brillaban, y la verdad oscura se cernía sobre ellos, dejando claro que aún no estaba todo dicho. Siempre hay más en juego. Mucho más, murmuró antes de que todo se volviera negro nuevamente, como un telón que se cierra sin dejar respuesta. ¿Qué futuro les esperaba? ¿Cuántos secretos más podrían esconderse en la sombra? El silencio se volvió opresivo, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Carmen miró al millonario, su mente trabajando a 1000 por hora. ¿Nuestro hijo? Resonaban sus palabras en su cabeza como ecos distorsionados. ¿Era una locura o algo profundamente cierto? El coche se detuvo en seco. El rugido del motor se apagó abruptamente, dejándolos en un vacío atronador. Afuera, las sombras bailaban al compás de las luces intermitentes de las patrullas policiales. El miedo apretó el nudo en su estómago. Carmen, comenzó él, su voz temblorosa. Esto es complicado. Tienes que entenderlo. No podía decirte antes. No podía decirme. ¿Y por qué ahora? Su voz casi retenía un grito. La traición cortante la atravesó como una puñalada. Desapareciste a mi hijo, solo para guardar un secreto. Él la miró con una mezcla de desesperación y anhelo. No es así. Leo no es solo un niño. Él es parte de algo más grande.
uno de los últimos eslabones de una línea peligrosa. Esta familia dio un vistazo nervioso por la ventana. No podemos quedarnos aquí. Ellos vendrán por nosotros. Carmen lo estudió, el sudor perlando su frente. Sus palabras eran confusas, pero el rostro de él reflejaba una verdad inquietante. ¿Qué significa eso? ¡Explícate!, exigió. Justo entonces, un golpe sordo resonó contra la puerta. Carmen dio un salto, el miedo inundando su sistema. «¡Abre la puerta!», gritaron del otro lado. Eran voces autoritarias, llenas de furia y determinación. Salir del vehículo, mientras su mirada se mantenía fija en el final del callejón. El corazón de Carmen latía descontrolado. «¿Quiénes son? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué no me dijiste antes que Leo era parte de esto?» Su voz se quebró, un torrente de ansiedad y dolor. De repente, un destello iluminó la oscuridad. Carmen volvió la vista, y allí, apareciendo de las sombras, había un grupo de hombres armados. Sus sierras de instinto activadas, su cuerpo se tensó. «¡Corre!», gritó él, tomando su mano. La penumbra se llenó de ecos de disparos. Carmen sintió el aire vibrar a su alrededor. La rabia le ardía. «No voy a dejar que toquen a Leo», exclamó, y aún así sus pies se movieron al unísono con los de él, corriendo hacia lo desconocido. Mientras corrían, el millonario empezó a revelar más. «Carmen, hay una razón por la que él fue separado de ti. Su adopción, todo fue un plan para protegerlo de unos poderosos enemigos». La confusión la envolvió. «¿Qué? ¿Protegerlo de qué? ¿Y por qué tú?» «Porque yo». La voz de él se cortó, y de repente, el suelo bajo sus pies se tambaleó. «Espera un momento», gritó. Cuando se detuvieron, ella miró a su alrededor, el acero en su mirada retador. «¿Qué pasa? ¿Por qué hemos parado?» El millonario dio un paso atrás con los ojos desorbitados. «Carmen, esto es más complicado de lo que crees. Ellos no son los únicos que me quieren. Dentro de mí hay algo más que debo contarte». Ella entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?». Sus palabras fueron interrumpidas por un estruendo, un golpe ruidoso que resonó en su pecho. Carmen se giró y vio a un antiguo amigo, alguien que pensaba muerto, dando un paso hacia la luz. «Juan, no puede ser». Las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Tú estás vivo?». Él sonrió con una expresión profundamente perturbadora. «Y tú también. Pero hay muchas cosas que no sabes, y esto apenas comienza». Un nuevo eco de disparos resonó a lo lejos. Carmen sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué has hecho, Juan? ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba en el aire tenso. Su amigo dio un paso hacia adelante, su mirada fría y calculada. «Carmen», dijo suavemente, «es hora de que sepas la verdad. Leo no es quien crees que es, y tú tampoco». Las sombras se alzaron, y con ellas los enigmas de su vida se espesaban como niebla. La confusión la invadió, dejándola al borde de la locura. ¿Qué más podían ocultarle? ¿Qué camino oscuro se desplegaría ante ella? La pregunta flotó en un silencio inquietante. ¿Quiénes eran realmente? Carmen sintió que el aire se volvió pesado. La mirada de Juan era un enigma, una puerta que se cerraba justo cuando ella estaba al borde de descubrir la verdad. «¿Qué significa eso? ¿Qué no sé?», le exigió, la angustia palpable en su voz. Juan respiró hondo como si estuviera a punto de tomar una decisión monumental. Las sombras del callejón se retorcían a su alrededor, y el eco de sirenas resonaba en la distancia. La adrenalina vibraba en sus venas, pero esa mirada en sus ojos la inquietaba. «Carmen, todo lo que creías». «Leo, él no es solo tu hijo. Estaba destinado a algo más grande, y tú eres parte de todo esto». Las palabras le salieron arrastrándose, y a pesar del caos,
Carmen sintió un escalofrío. «¿Qué está diciendo?», murmuró, empleando toda su fuerza para mantener la voz firme. Las preguntas se amontonaban en su cabeza, como juguetes rotos. ¿Juan estaba loco? ¿O había alguna verdad oculta que no podía ver? «Necesitamos salir de aquí», dijo Juan, mirando hacia la entrada del callejón, donde las sombras empezaban a avanzar. «Ellos vienen por mí, vendrán por ti. Tienes que confiarme». «¿Pero en qué me estás pidiendo que confíe?», preguntó, la desesperación dándole un matiz de desespero a su voz. «Tú que creí muerto, ¿qué papel juegas en esto?». Antes de que él pudiera responder, una explosión retumbó en el aire. La onda expansiva les hizo tambalearse. Las luces se apagaron momentáneamente. Los gritos se alzaron en la distancia, y el miedo les envolvió. «Esos son ellos. Tenemos que movernos ya», insistió Juan tomando su mano. Carmen sintió cómo la energía de su piel se entrelazaba con incertidumbre. Corrieron por el callejón, las balas resonando cerca. El sudor empapaba su frente, pero el eco de aquella revelación seguía retumbando en su mente. «Leo no es mi hijo, ¿verdad?», preguntó, una idea aterradora brotando en su mente. «Él sí, pero lo que tú no sabes». Pero Juan no pudo terminar. Desde la oscuridad una figura apareció, el rostro familiar de un viejo conocido. «¡Rafael!», Carmen exclamó, y la furia le llenó el pecho. «¿Tú también estás involucrado?». Rafael, con sus ojos fríos y calculadores, sonrió de una manera inquietante. «Hola, Carmen. No me digas que te sorprendió verme. Verdaderamente, nunca estuve lejos. Todo este tiempo he estado observándote». El mundo de Carmen se desmoronó. «¿Qué?», la incomprensión la llenó. «¿Por qué? ¿Cuál es tu juego?». «Es simple», dijo Rafael, avanzando con paso firme. «Eres parte de un legado antiguo, y Leo, él es solo la pieza de un rompecabezas mayor. Hay secretos que te han sido ocultados por mucho tiempo». Juan la miró, la angustia dibujándose en su rostro. «Carmen, no. No le escuches. Él es un traidor. Tiene que ver con la misma organización que nos persigue». «Exactamente, Juan. Pero tú no lo entiendes», interrumpió Rafael. «Esta organización te ha usado a ti también. A todos. Están jugando en un nivel que ni siquiera puedes imaginar. Mientras estés con él, estarás en peligro». Carmen tembló. «¿Qué debo hacer?». No había respuesta sencilla. «¿Por qué no puedo tener respuestas? Nunca me dijiste que había más en juego». «Porque no es algo fácil», Rafael insistió. «Tu vida ha sido un juego, un movimiento estratégico en un tablero de ajedrez, donde hay más en riesgo de lo que sientes. Tu destino y el de Leo están atados. Por eso estoy aquí, para salvarte». La confusión dio paso a la rabia. ¿Salvarme de quién? Los hombres de trajes oscuros se acercaban, sus siluetas pesadas emergiendo de la penumbra. La salida estaba a sus espaldas, pero la decisión se apoderaba de ella. Juan la sujetó del brazo y ofreció un destello de esperanza, pero Rafael se interpuso. «Elige, Carmen. ¿Con quién vas? ¿Con el que intenta ocultar las verdades o el que busca revelarlas?». La presión aumentó, el aire se volvió denso. Carmen sintió que el tiempo se detenía, el futuro se bifurcaba ante sus ojos. Las dudas la atormentaban, y su corazón estaba dividido. «Es tu decisión», insistió Rafael, mientras los hombres del traje se acercaban más. Justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Carmen exclamó: «Solo quiero respuestas, ya no más engaños». En ese instante, un grito desgarrador resonó en la noche, un rayo cortante que iluminó el oscuro tejido de lo desconocido. Lo que estaba por venir se sentía inevitable, como una tormenta a punto de estallar. ¿Acaso había una verdad que amenazaba con destruirlos a todos? ¿Qué secretos aún estaban escondidos? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras la noche se cerraba a su alrededor, dejando todo en un abismo de incertidumbre. El grito desgarrador resonó en la noche, cortando el aire con una agudeza que heló la sangre de Carmen. Sus ojos se abrieron como platos,
el miedo brillando en su mirada. ¿Qué era eso? Juan la miraba desesperado. «No hay tiempo. Ahora corremos». Su voz era un eco de urgencia. Rafael, entre sombras, se mantuvo estático, el rostro impasible. «Carmen, mantente cerca». Sus rostros eran máscaras de determinación, ojos fríos como acero. «No puedo», comenzó Carmen, sintiendo el terror como un peso en su pecho. «¿Qué fue ese grito?» «No es momento de dudas», gritó Juan, tirando de ella hacia una salida cercana. La calle estaba empapada en grises. La luz parpadeante de las farolas creaba sombras inquietantes. El aire estaba espeso, como si la ciudad contuviera el aliento. Carmen se dejó llevar, pero su mente giraba en 1000 direcciones. «¿Qué pasó? ¿Por qué están detrás de nosotros? ¿Qué saben?» «Son parte de ellos, Carmen, de la organización que ha estado tras Leo desde el principio», contestó Juan, un destello de pánico en su voz. «Pero Rafael no puede ser». Carmen no podía procesar. El traidor estaba en su grupo. «Él es nuestro aliado». «Lo creías, pero ahora no es tan claro», aseguró Juan mientras giraban por una esquina. «Mira». Las luces de un furgón se encendieron a su derecha. Los hombres armados emergieron de las sombras. Carmen sintió el latido en su corazón redoblarse. La adrenalina la empujó hacia adelante. «Agáchate», gritó Juan, empujándola justo a tiempo para evitar el fuego cruzado. Las balas silbaron a su alrededor, el sonido desgarrador resonando en su pecho. «¡Corre!». Caminaban entre el caos, un laberinto de callejones oscuros y refugios temporales. Cada esquina parecía contener un nuevo terror. «¡Deténlos! ¡No pueden escapar!», ordenó Rafael, y Carmen sintió un escalofrío. Sus ojos se fijaron en él. Su antiguo amigo revelaba una cara que nunca conoció. «Tienes que elegir, Carmen. Nos necesitas a ambos, pero deberías confiar en mí». «¿Confiar en un traidor?», retumbó su voz, llena de incredulidad. El miedo y la rabia se retorcían en su interior. «¿Qué me estás ocultando?». En ese instante, una explosión iluminó el cielo, iluminando por completo el rostro de Rafael. Y en medio del destello, se vislumbró una verdad devastadora. «Leo», comenzó, «no es el niño que crees. Él es el verdadero objetivo. Tu vida ha estado bajo vigilancia desde su nacimiento. Había un plan desde el principio, que solo yo podía modificar. Y no solo eso, tú también eres parte de esto». Carmen sintió que el tiempo se paralizaba. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Qué plan?». Su voz tembló, el nudo de desconocimiento y miedo apretándose en su estómago. Los ojos de Rafael se oscurecieron, su rostro transpirando tensión. «Eres parte de un legado familiar. Leo no solo es tu hijo. Es el portador de una herencia, algo que muchos quieren, y si me matan a mí, nunca lo descubrirás». Las palabras de Rafael flotaron como azote de tormenta, y el tiempo se detuvo. Las luces de los coches brillaban con intensidad, contrastando con la penumbra de la calle. «El legado. Tú sabías todo esto», retumbó en su mente, y el grito de Leo resonó como un eco lejano. El rostro de Juan era una mezcla de horror y comprensión. «No puedo permitir que eso pase. No otra vez. Hay que salir de aquí», dijo Juan, arrastrando a Carmen mientras el peligro se acercaba. «No podemos quedarnos aquí». Pero el tiempo se marchitaba. La verdad era un monstruo que se alzaba en su interior. La imagen de Leo, su sonrisa brillante, cobró vida. ¿Es cierto? De repente, una ráfaga de balas perforó el aire, y el sonoro grito de Juan se alzó. Carmen giró y vio cómo él caía de rodillas. Un disparo dolorosamente impactante. «¡Juan!». Su voz se quebró, el terror inundándola. El caos estalló. «¡No!», gritaron voces tras ella, pero Carmen estaba en medio de un torbellino. Las sombras se arremolinaban, y Rafael se acercaba, oscuro y calculador.
Es solo cuestión de tiempo, Carmen. Tú no entiendes el poder que tienen ellos. ¿Qué poder?, dijo, el miedo encajado en su voz, mientras lágrimas resbalaban por su cara. El frío del horror le atenazaba el corazón. El de la verdad, el secreto. Si no lo entiendes, estaremos perdidos. Y Leo a su vez. Antes de que pudiera responder, una figura emergió de las sombras junto a Rafael. Los ojos de Carmen se ensancharon. ¿Tú? De entre las sombras surgió la figura de su madre, que había creído perdida para siempre. ¿Mamá? La incredulidad la golpeó como un rayo. Carmen. Su voz era un susurro olvidado. La abrazó el horror de la revelación. Es hora de que sepas la verdad, pero el tiempo se nos acaba. El eco explosivo de disparos resonó a su alrededor. Todo se tambaleaba, y las preguntas ardían en su mente. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué nunca volviste? ¿Qué es lo que realmente está pasando? La historia apenas comenzaba a desenmarañarse, mientras el caos la rodeaba. La respuesta era inminente, pero la sombra del peligro se cernía sobre ellos. La noche había comenzado a devorarlos. ¿Sobrevivirían para conocer la verdad? ¿O el oscuro legado los consumiría a todos? La noche había comenzado a devorarlos. El rostro de su madre, una imagen que había anhelado durante años, ahora era motivo de confusión. ¿Era en realidad ella? Las luces intermitentes de las patrullas policía iluminaron su figura, destacando las arrugas de su piel y el brillo de sus ojos. «¡Mamá!», exclamó Carmen, pero la incredulidad le desgarró la voz. «¡Carmen!». La voz de su madre era un eco lejano, pero había una urgencia en su mirada, una chispa que parecía esconder 1000 secretos. «No hay tiempo. Tienes que entender». «¿Qué?», gritó, la desesperación apretando su pecho. Juan se retorcía en el suelo, un charco oscuro formándose rápidamente a su alrededor. «¡Juan! ¡No! ¿Qué pasa?». Justo cuando Carmen intentaba procesar sus palabras, el sonido del motor de un coche se escuchó, un rugido fuerte y provocador. «Vienen, debemos irnos». Juan se incorporó, soltando un grito de dolor mientras se levantaba, pero Rafael lo apresó, su mano alrededor de su cuello. «Date prisa, Carmen». Carmen miró a su madre, buscando respuestas, buscando esperanza. «¿Qué debo hacer?». «Correr a las alcantarillas. Es nuestra única salida». La voz de su madre se cortaba entre la adrenalina y el terror. Sin pensarlo, Carmen se giró, tomando la delantera. «Sígueme», gritó de nuevo, y al momento, el destello de una linterna los iluminó. Hombres armados aparecieron de la nada, como cazadores al acecho. «Carmen, no mires atrás». La voz de Juan se desvanecía mientras se escabullían por un rincón oscuro. Sin embargo, su madre se detuvo un instante, su mirada fija en Rafael. «No puedes hacer esto», gritó, y su voz resonó en la oscura noche. Rafael, con una sonrisa fría, dijo: «Lo siento, pero ya es demasiado tarde. Todo esto fue parte del plan original. Carmen, eres mucho más valiosa de lo que imaginas. Y Leo también». Un instante de incredulidad congeló el tiempo. «¿Qué planeas hacer?», Carmen preguntó, el terror en su pecho volviéndose palpable. De pronto, su madre se echó hacia adelante, desviando la atención. «Vete, Carmen, ahora». Fue como un grito primordial, un eco de amor desesperado. Sin pensarlo, Carmen corrió. Los pasos resonaban detrás de ella. El aire se volvía denso. El eco de su propio corazón era un tambor ensordecedor. Las sombras parecían alargarse, danzando a su alrededor. Entraron en un alcantarillado, las paredes húmedas y frías. «¿A dónde vamos?», preguntó Carmen, jadeando. «Por aquí. ¡Rápido!». Juan la condujo por un pasillo sombrío, sus ojos reflejando el miedo. «La única salida es hacia adelante». Mientras corrían, una explosión resonó en la distancia y el suelo vibró.
¡Cuidado!, gritó Juan, empujándola a un lado justo antes de que un pedazo de metal volara. Carmen se enderezó, pero el pánico la envolvió. ¡Juan! Intentó encontrarlo entre el polvo y el humo. «¡Estoy aquí!», salió entre la neblina, pero la angustia de su voz cortó el aire. «Ve por la salida. No puedo seguir». «No voy a dejarte, Juan». Su ruego era un grito desgarrador. «Y no hay tiempo para eso. Hazlo por Leo». La oferta, un sacrificio implícito, la golpeó con la fuerza de un tren. «Espera». Carmen lo vio tambalear, recargando su peso sobre la pared. Su cara era un rostro de agonía, y la desesperación brillaba en sus ojos. «¿Qué quieres decir? ¿Es Leo también parte de esto?». Los ojos de Juan se oscurecieron. La verdad estaba saliendo a la superficie. «Vinieron por nosotros, pero tú eres la clave, Carmen. Todos los secretos giran a tu alrededor, aunque no es lo que piensas. Leo». Un nuevo rugido, esta vez más cerca. Las sombras se arremolinaron, y cuando Juan se giró, su figura se desvaneció en el caos. «Oh, Juan». La voz de Carmen apenas era un susurro, y la verdad golpeó su mente como un mazo. «Mamá, ¿dónde estás?». No hubo respuesta. El laberinto se tragó las últimas palabras de su madre y Juan. El eco del motor resonó, y las luces de un coche aparecieron en la abertura del alcantarillado. La figura de Rafael se acercó, sus ojos fríos y decididos. «Carmen, ¿estás lista para finalmente entender la verdad?». El horror se apoderó de ella. «Vete lejos de mí», gritó, mientras la desesperación llenaba la habitación. Era imposible, todo se estaba desmoronando. Justo antes de que pudiera reaccionar, la figura de su madre emergió detrás de Rafael, el rostro abandonado, una traición palpable llenando el aire. «Oh, Carmen, lo siento, pero este es el momento». La noche se volvió opaca. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿En quién debía confiar realmente? El oscuro legado amenazaba con aplastarle la vida. La verdad aún permanecía oculta, y las luces se apagaban. Ella estaba al borde de descubrirlo todo. ¿Qué más podía perder? La noche se volvió opaca. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Rafael, con su rostro impasible, dio un paso adelante, y su madre se quedó atrás, como una sombra en un lienzo oscuro. «Carmen, hay cosas que aún no comprendes», dijo Rafael, su voz suave pero autoritaria. «Tu vida ha sido un juego, una pieza de un rompecabezas donde no solo está en juego tu futuro, sino el de Leo y la humanidad entera». Un escalofrío recorrió la espalda de Carmen. «Oh, Medina, no creo en tus mentiras», gritó, pero su voz tembló. Las palabras de Rafael eran como un peso en el aire. Su madre le dio un paso al frente, su mirada fruncida. «Por favor, escúchalo». «No, mamá, no puedes estar de acuerdo con esto», exclamó Carmen, sintiendo que el horror la invadía. «¿Es que todos están en su contra? ¿Acaso planean algo con Leo?». «Carmen», el tono de su madre se rompió. «Hay una razón por la que fui alejada de ti, razones que oculté para protegerte. Pero Leo, él no es solo tu hijo, es más que un niño». Su voz se apagó. Un torrente de emociones arrasó su mente. «No puede ser». El aire se volvió espeso, como si la verdad estuviera a punto de aplastarla. Rafael respiró hondo, apoyando las manos en la pared. «Hay un legado, Carmen. Leo es parte de una herencia que puede cambiar todo. Y tú eres la clave». «¿Por qué?», gritó, las palabras brotando como un volcán a punto de estallar. «Explícame». De repente, un disparo resonó a su derecha. La cámara en la mano de Rafael se hizo añicos. «¡Cuidado!», bramó, mientras se lanzaba hacia Carmen. El sonido del vidrio quebrándose llenó el aire. Carmen, llena de terror, giró justo cuando una figura vaporosa emergió de la oscuridad. «No, no, no. ¿Quién eres?», chilló cuando vio a Leo,
de pie entre las sombras, sonriendo. Su voz era un susurro suave que heló la sangre de Carmen. «Mamá, todo está bien». «Leo, corres un gran peligro», gritó, la desesperación apuñalando su pecho. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? «¿Qué hace aquí?» La mirada de su hijo era pura sorpresa. «Siempre estuve contigo, pero tú no lo sabes». «¿Qué sé?» Apretó los dientes. En un instante comprendió que el corazón de su búsqueda latía en su hijo. «¿Qué traman todos ustedes?» Rafael se irguió, dejando caer su rostro. «Es hora de que tú y Leo sepan lo cierto. La verdad es más fuerte de lo que imaginas». «¿Cuál verdad? ¿Qué es lo que oculta Rafael?», exigió Carmen. «No soy el enemigo que crees, nunca lo fui. La organización nos necesita a todos, a Leo, a ti, incluso a mí. Estamos en medio de un juego galáctico», dijo él, ahora temblando, con una energía secreta. «Y no es solo cuestión de poder, es la supervivencia de nuestra especie». Carmen sintió que el suelo se movía. «¿Galáctico? ¿Esto es?» Su frase se cortó cuando una luz brillante iluminó la noche, como un rayo desgarrando el cielo. «¡Porre!», gritó Leo, tomando su mano. La adrenalina hizo que su corazón latiera rápido. «¿Pero a dónde?» «A donde podamos estar a salvo», rogó. En ese instante supo que debía creer en él. «¡Acelera! ¡Vamos!», ordenó Rafael, empujando a ambos hacia adelante. La oscuridad se dispersó a medida que corrían, el sonido de pasos resonando tras ellos. La calle parecía un laberinto. Las luces de las patrullas giraban, proyectando sombras que se alargaban. «¡Detrás de ti!», gritaron. El eco de disparos llenaba el aire con cada paso. Carmen sintió que el terror la consumía. «Leo, ten cuidado». De pronto, un grito desgarrador rompió el aire. Un silencio espeso se instaló rápidamente. A su lado Rafael se congeló. «Debemos movernos». Carmen se giró, pero Leo sonreía con confianza. «Mamá, no debes temer. Vengo en son de paz». Su corazón se detuvo. «¿Qué paz? ¿De qué hablas?» «Nunca lo entendiste», dijo Rafael, aún rígido. «Tú eres su protector, y él es el elegido. La visión de un nuevo amanecer está en sus manos». La noche se volvió oscura nuevamente, y un nuevo grupo de hombres apareció, los rostros al acecho, con miradas amenazantes. «Atrápenlos», ordenó uno, y el horror instaló una nueva sombra sobre ellos. Carmen sintió que el tiempo se detuvo. «¡Leo, corre!», gritó. Pero en un instante todo cambió. Los hombres armados no eran de la organización que perseguían. Su ropa era diferente. Llevaban insignias que Carmen no podía reconocer, pero su presencia era inconfundiblemente peligrosa. «El otros son más peligrosos», exclamó Leo, mientras su expresión cambiaba por primera vez algo cercano al pánico. «Ellos buscan el origen». «¿El origen?», murmuró Carmen, cuando los hombres comenzaron a cerrar el cerco. «¿Quiénes son?». Este giro la dejó temblando, y el destino de todos parecía pender de un hilo. Una verdad inconfesable estaba a punto de emerger, y a pesar del temor, un nuevo sentido del propósito nació. ¿Sobrevivirían a los peligros que acechaban en cada esquina? Las preguntas reverberaron mientras la noche emergía en un abismo de incertidumbre. La verdad estaba esperando, pero a un alto precio. La verdad estaba esperando, pero a un alto precio. La tensión en el aire era palpable, como si un rayo estuviera a punto de caer. Carmen miró a Leo y luego a Rafael. El sudor le corría por la frente. ¿Qué se escondía detrás de esa amenaza? Los hombres armados se acercaban, sus sombras largas deslizándose sobre el suelo empedrado. El sonido de sus pasos resonaba como un tambor lejano, un compás marcando el fin de su tiempo. «No dejaré que te toquen», exclamó Carmen, apretando la mano de Leo. «Mamá, tenemos que correr ahora», gritó Leo, sus ojos llenos de pánico.
Pero antes de que pudieran moverse, un hombre de uniforme negro se interpuso. Su expresión era fría, como una piedra. «Deténganse, no están en posición de negociar. ¡Aléjate de nosotros!». Carmen se sintió acorralada. Las luces de los coches brillaban cada vez más cerca. El tiempo corría. «Lo que están buscando», el hombre continuó, «no es solo a ustedes. Buscan la verdad detrás de su existencia. Y esa verdad está justo aquí». Levantó la mano señalando al rostro de Leo. La boca de Carmen se secó. «¿Qué quieres decir?», susurró, el miedo asomándoseles a los ojos. «Leo no es solo un niño, es parte de una línea de sangre, una herencia que tiene mucho que ver con el destino del mundo». Los latidos de su corazón martillaron más fuerte. «¡Basta!», Carmen gritó, intentando negar lo que oía. «Esto no puede ser cierto». «Lo es», dijo Rafael, su voz firme. «Carmen, es el momento de decirte la verdad. Todo ha sido un engaño, incluso yo. No soy quien dices que soy». La revelación cayó como una bomba. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Su voz se quebró. Un torrente de emociones la inundó. La confusión se mezclaba con el dolor. «Me llamo David. Rafael fue solo la fachada que usé para protegerte de la verdad», confesó. «Te he estado vigilando, pero no por la razón que piensas. Leo es el hijo de una profecía. No solo está destinado a grandes cosas, sino que también es la clave para evitar una calamidad que ya se aproxima». Carmen sintió que el suelo se movía. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Estuve en peligro todo este tiempo. Y tú también», gritó. «No había tiempo», retumbó David, pero su mirada no era de odio. Era miedo. «Los hombres que te siguen buscan a Leo. No entienden que si lo capturan, también capturan el futuro». Un nuevo ruido resonó. El grupo de hombres avanzaba, su determinación palpable. «Tienen que irse», David exigió. «No hay tiempo para más». Carmen, confundida, observó a Leo. «¿Hoy tú, mi amor, comprendes esto? ¿Sabes quién realmente eres?», preguntó. Su voz temblaba con miedo y amor. «Sí, mamá, pero no estoy solo. No soy la única clave», contestó Leo. Sus ojos brillaban con una luz que Carmen no comprendía. «La verdad necesita ser liberada. Y no soy el único. Hay otros, y pronto habrá más». «¿El legado?», susurró David. «Leo no es el último en esta línea. Debemos encontrar a los demás o será el fin de todo». Carmen miró el creciente peligro. «¿Y si no te creo? ¿Y si estoy siendo manipulada otra vez?». Sus dudas flotaban. «No puedes dudar de tu propio hijo», dijo David, como si leyera su mente. Fue entonces cuando un balazo resonó a su izquierda. «¡Corre!», gritó David, empujando a Carmen y Leo hacia la calle. La adrenalina disparaba por sus venas. Fuegos artificiales de pánico estallaban a su alrededor. «¡Aléjate de ellos!», ordenó uno de los hombres armados, acercándose. Carmen sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Leo, ven aquí», gritó, pero él no se movía. Su mirada estaba fija en un punto más allá de donde estaban ellos. «No habrá tiempo para preguntar por qué. Solo sigue, mamá. No voy a dejarte», exclamó. Pero el impacto de otro disparo la dejó paralizada. Y cuando todo parecía desmoronarse, un último giro. Una figura emergió del caos e hizo tambalear el alma de Carmen. «Yo soy su hermana», gritó la figura, revelando un rostro que casi derribó el mundo de Carmen. «¿Qué?». La voz se detuvo en su garganta. Era una verdad devastadora, incluso más que el horror que la rodeaba. «Y tengo que llevarte a donde Leo y tú tienen que estar, antes de que caiga el telón». Las sombras se alzaban y con el eco de su voz, la noche reclamaba el futuro. Las preguntas se arremolinaban, pero una sola quedaba en el aire. ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir de las sombras? Carmen sintió que el tiempo se detenía.
La figura de su madre, resplandeciente bajo la tenue luz de las farolas, era un eco de esperanza en medio del caos. «Tú eres mi hermana», resonaba en su mente como un mantra, y su corazón latía desbocado. «¡Uy, Carmen, tenemos que irnos ya!», insistió Leo, tirando de su mano. «Ellos vendrán tras nosotros». Rafael, o David, como había revelado su nombre verdadero, miraba con desesperación, mientras el grupo acercándose proyectaba sombras amenazantes. «Listen, era momento de que supieras todo. Tu vida ha estado marcada por la misma línea de sangre que Leo. Ustedes son la clave para detener lo que se avecina». Carmen, aún en estado de shock, sintió cómo el pánico la envolvía. «Detente. Esto es demasiado rápido. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de nosotros?» «Ellos son parte de una organización secreta que pretende usar tu linaje como un medio para controlar el futuro», explicó David, caminando hacia ella, sus ojos llenos de urgencia. «Y si no nos movemos ahora, será demasiado tarde». El entendimiento y la incredulidad se entrelazaron en su pecho. Era un torbellino de emociones. Pero el peligro había empezado a apremiarla. «¡Vamos, mueve!», gritó a Leo, quien apretaba la mano de su madre. Un haz de luz brilló en sus rostros, y el eco de pasos resonó como tambores de guerra. «¡Por aquí!», David gesticuló, guiándolos hacia un oscuro callejón. Su corazón palpitaba sin tregua. No había tiempo para preguntas. Debían correr. Mientras se precipitaban a través de la oscuridad, el susurro de la verdad seguía girando en su mente. Las revelaciones sobre su madre, su linaje y la existencia de otros como Leo eran un rompecabezas aún no resuelto. «¿Dónde están los otros?», preguntó Carmen mientras corrían. «¿Quiénes son?». «Son protección. Después de todo, eres parte de algo más grande. Pero necesito que confíes en mí», respondió David, sus pasos firmes a pesar del inminente peligro. Las luces de sirena parpadeaban 10 pasos detrás de ellos. «No podemos dejar que nos atrapen», exclamó Leo, como si la urgencia de su voz empujara a la noche a retroceder. El grupo tomó una esquina, y el caos estalló a su alrededor. «¡Atrápenlos!». La voz que gritaba era poderosa, y antes de que pudieran reaccionar, hombres con máscaras aparecieron, blandiendo armas y mirada fría. «¡Atrás todos!», gritó David, empujándolos a un rincón. El miedo encogido en el estómago de Carmen era palpable, pero sabía que debía mantenerse serena. La confrontación era inminente. «Esta es la última oportunidad», advirtió uno de los líderes enmascarados. «Ríndanse y les prometemos que no habrá daño». Carmen miró a Leo, que parecía listo para enfrentar lo que fuera. «No puedo dejar que te hagan daño», murmuró. Entonces, un vistazo a David, cuyo rostro había mantenido un aire grave. «Carmen, hay algo de lo que no he hablado», comenzó. Pero antes de que pudiera completar la frase, el sonido de disparos resonó, dejando a Carmen sin aliento. «¡Apártate!». Una explosión iluminó el callejón. El mundo se tornó un torbellino de sombras y gritos. «¡Vamos, a la salida!», clamó David, arrastrándolos mientras los ecos de la confrontación resonaban fuera. Finalmente alcanzaron una salida, cayendo en la noche fresca. «¿Dónde estamos?», preguntó Carmen, sintiendo las manos de Leo cerradas a su lado. «Un lugar seguro, temporariamente», dijo David, mientras las luces del exterior se apagaban hacia alrededor. «Todavía hay más que necesitamos resolver». «¿Y tú, mamá, dónde has estado? ¿Puedes explicármelo todo?», dijo Leo, la voz dulce pero firme. La mirada de Carmen seguía buscando respuestas, como si esperara que el universo mismo le revelara la verdad. Su madre dio un paso al frente. «Es un camino peligroso, hijo, y aunque no sé si hay salvación, debemos explorar este nuevo camino juntos. Te protegeré, no importa lo que pase». El eco del futuro giraba como un rayo entre las sombras. La incertidumbre se cernía sobre ellos, pero también la esperanza. Tal vez había algo más allá de todo lo vivido, un destino que los uniría
o separaría. Solo en tiempo lo diría. Desde el fondo de su corazón, Carmen supo que, independientemente de las advertencias y el conflicto que se avecinaba, ahora había una luz en el horizonte. Una luz que prometía respuestas y que sería un nuevo comienzo. Por ahora, solo había una cosa que debía hacer: enfrentar lo desconocido. ¿Estarían preparados realmente para descubrir el legado que los uniría a todos? Antes de que cerraran la seguridad de aquel último rincón, un mensaje urgencia invadió su mente. Eran tan solo palabras, pero resuena ahora en el aire. ¿Estás listo para enfrentar tu propia verdad? Esto es un llamado para ti. Conéctate. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte ninguna historia exclusiva que viene en camino. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y demostrar tu apoyo. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque esto solo acaba de comenzar. Y lo más importante, comparta Inst.